me dan un ejercicio en el que trabajamos con el conjunto de matrices cuadradas de orden 2. Dentro de ese conjunto de matrices cuadradas de orden 2, que técnicamente no son muy precisos porque no me están diciendo dónde estoy trabajando. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que ese conjunto de matrices cuadradas lo denoto m caligráfica 2 por 2 y los coeficientes los pongo coeficientes de R. Pero aquí deberían haberme, siendo una pregunta de examen, deberían haber afinado un poquito más y haberme dicho dónde cojo los coeficientes de estas matrices. Vale, pero no pasa nada. Dentro de este conjunto de matrices voy a considerar un subconjunto H, que son dentro de estas matrices 2 por 2 las que tienen coeficientes en Z y que tienen determinante no nulo. ¿Vale? Dime. Que ahí está diciendo que A, B, C, D pertenecen a los enteros. Entonces, Exactamente. la matriz tiene que ser con enteros, ¿no? ¿O no? Sí, 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 pero digo que el conjunto, o sea, cuando aquí hablamos de en esta parte, ¿no? Y decimos, ¿quién es el conjunto de matrices cuadradas de orden 2? Es el conjunto de matrices 2 por 2, ¿verdad? Pero tengo que especificar también para esos elementos A, B, C, D, dónde pueden estar a priori. Claro, que podrían ser matrices Claro, con complejos y como la H es un subconjunto, pues exactamente. puede. Vale, vale. Entonces, por ejemplo, aquí uno dice, no tiene sentido que este conjunto fuese solo de enteros, porque entonces F no sería un subconjunto suyo, ¿verdad? Porque R no está contenido en Z. Entonces, cogemos R como el conjunto grande, pero dice, precisamente en esta asignatura también se trabaja con complejos. ¿Por qué no es matrices 2 por 2 con coeficientes en C? Nada me lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, que aquí deberían haber especificado el conjunto de matrices cuadradas de orden 2 reales o complejas o enteras para saber si estoy trabajando con números reales como conjunto grande o con números complejos como conjunto grande o lo que sea, ¿de acuerdo? Que en cualquier caso tampoco afecta simplemente porque H y F son subconjuntos tanto de esto como de esto, ¿de acuerdo? Entonces, queremos ver, por un lado, si H es un grupo con el producto usual de matrices o si F es un grupo con el producto usual de matrices. Entonces, tenemos que hacerlo paso por paso. Y paso por paso significa, nos acordamos de que el producto usual de matrices con el conjunto correspondiente tiene que verificar una serie de propiedades. Por un lado, para que sea grupo, ¿qué hace falta? Que un conjunto a priori G con una operación estrellita es un grupo si y solo si. Hombre, primero, no voy a ponerlo con un puntito, no se vaya a confundir. Primero, la operación estrellita tiene que ser una operación interna. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que cuando yo coja un elemento G y lo opere con otro elemento G tilde, el resultado tiene que estar de nuevo en mi conjunto G. Sea cualen sean los elementos G y G tilde que yo coja de mi conjunto G mayúscula. Pero es que además tiene que ser una operación asociativa. Es decir, tiene que darme igual el orden en el que estoy realizando las operaciones. En el sentido de, me da igual que yo opere G con un G tilde y con un G gorrito, o que primero opere el G con el G tilde y luego todo ese resultado lo opere con el G gorrito. Y esto es para cualquier elementos G, G tilde y G gorrito. Podría haber puesto G1, G2, G3, la verdad. De mi conjunto. Además, quiero que haya un elemento neutro. ¿Y eso qué significa? Que exista un cierto elemento E, de modo que cuando yo lo opere con el G, me dé lo mismo que al operar el G con el E, es decir, que con el elemento neutro sí que debe ser conmutativo, pero solo con ese, y me tiene que dar de nuevo el elemento G.
Y por último, la existencia de un elemento simétrico. Es decir, que tiene que existir un cierto G', de modo que cuando yo opero ese elemento con el G, me da lo mismo que al operar el elemento G con el G', y eso me da el elemento G, el elemento neutro para todo elemento G que yo coja de mi conjunto G mayúscula. Eso es lo que tengo que estudiar en este caso. Entonces vamos a ver para cada uno de estos dos conjuntos, a ver si efectivamente puedo encontrar que todos sean operación interna, sucesiva, con existencia de elementos neutros y con existencia de elementos simétricos. Vamos a comenzar con el primero, es decir, vamos a quitarnos esta parte de aquí, todo esto. Ya tenemos aquí la información que debemos comprobar y vamos a ir viendo paso por paso a ver si verifican esas propiedades. Entonces, vamos a hacer un poquito más de hueco aquí. Esto fuera. Aquí. Vale. Entonces, vamos primero con el H. Queremos ver si H con el producto de matrices es un grupo. Primera pregunta. ¿Es el producto de matrices una operación interna? Es decir, primero vamos a ver si el producto de matrices es operación interna en H. ¿De acuerdo? Para ello, yo puedo utilizar las propiedades de las matrices. Cojo una matriz A sub 1, la voy a multiplicar por una matriz A sub 2 y vamos a llamar, por ejemplo, a la matriz A sub 1, por utilizar la misma letra, A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1. Y lo voy a multiplicar por una matriz A sub 2, B sub 2, C sub 2 y D sub 2. Cuando multiplico matrices, multiplicamos fila por columna. Fila por columna sería A sub 1, A sub 2 más B sub 1, C sub 2. Primera fila por la segunda columna. Me da el elemento A sub 1, B sub 2 más B sub 1 por el D sub 2. Bajo la segunda fila por la primera columna sería el A sub 2 por el C sub 1 más el C sub 2 por el D sub 1. Y segunda fila por segunda columna sería el B sub 2 por el C sub 1 más el D sub 1 por el D sub 2. ¿Qué tiene que ocurrir para que esto pertenezca a H? Tienen que pasar dos cosas. Por un lado, cada uno de estos coeficientes, es decir, esto va a ser una nueva matriz que seguro que tiene un elemento A, un elemento B, un elemento C y un elemento D, ¿verdad? Solo que en este caso concreto, el elemento A es el elemento A sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por C sub 2. Y el elemento B es el elemento A sub 1 B sub 2 más el elemento B sub 1 por D sub 2. Y el elemento C es este elemento de aquí, el A sub 2 por el C sub 1 más el C sub 2 por el D sub 1. Y por último el elemento D es este último elemento que sería el B sub 2 por el C sub 1 más el D sub 1 por el D sub 2. Y ahora tenemos que comprobar si cada uno de esos elementos es un número entero. Es que yo sé que como A sub 1 pertenece a H, todos estos elementos, el A1, el B1, el C1 y el D1, son números enteros. O sea que cada una de las cosas que aparecen aquí están en Z. Pero como A sub 2 también es una matriz de H, yo sé que todas las cosas que aparecen aquí dentro, el A2, el B2, el C2 y el D2, también son números enteros. Pero claro, sabemos que el producto y la suma son operaciones internas de Z. Es decir, cuando yo multiplico números enteros, el resultado es un número entero.
cuando sumo números enteros, el resultado vuelve a ser un número entero. Por lo tanto, producto de enteros más producto de enteros es un número entero. Lo mismo que ocurre aquí, producto de dos enteros más el producto de dos enteros vuelve a ser un número entero. Producto de dos enteros más producto de dos enteros vuelve a ser un número entero. Y por último, producto de dos enteros más producto de dos enteros, número entero. De momento tenemos una parte garantizada, es decir, sabemos que si cojo dos elementos de H, su producto también me da una matriz donde los elementos están en Z, ¿verdad? Me falta comprobar si el determinante también es distinto de 0. Pero para eso utilizamos las propiedades de determinante. Es decir, además, sabemos que el determinante de A1 por la matriz A2, eso es igual que el determinante de A1 por el determinante de A2. Pero como A1 es una matriz de H, yo sé que este determinante de mi matriz es un número distinto de 0. Y como el determinante de A2, al ser la matriz A2 del conjunto H, tiene determinante distinto de 0. Pero obviamente, si tengo dos números distintos de 0 y los multiplico, dos números reales, el resultado es de nuevo un número distinto de 0. Hemos comprobado que si cojo el producto de dos matrices, me da una nueva matriz que tiene por entrada números enteros y el determinante de ese producto es un número distinto de 0. Luego, ¿qué acabo de comprobar? Que el producto es operación interna en H. ¿Vale? Una vez que tengo que es operación interna en H, me faltaría ver ahora si es un grupo con esa operación interna. Es decir, si verifica las propiedades de asociatividad, existencia de elemento neutro y existencia de elemento simétrico. Aquí no hace falta que uno vaya con toda la definición a estudiar la asociatividad, etc. Sino que es suficiente con tener la información de qué pasa con el producto de matrices en todo el conjunto grande inicial. Porque una cosa es clara, y es que si el producto o una operación es asociativa en el conjunto grande, también lo sigue siendo en el conjunto chico. Es decir, que cuando nosotros vamos ahora a estudiar asociatividad, para estudiar la asociatividad del producto de matrices en H, simplemente usamos que ya es asociativa en todo el conjunto de matrices cuadradas 2×2 con coeficientes en R. Por lo tanto, si en el conjunto grande, que es el conjunto de matrices, el producto es asociativo, cuando coja menos sigue siendo asociativo. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte no tenemos que ponernos a comprobar de verdad producto de A1 por A2 y por A3 y de que sale lo mismo que A2 por A3 y luego multiplico por A1. Ahora bien, ¿qué ocurre con el elemento neutro? Queremos ver si existe un elemento neutro de este grupo o de este candidato al grupo H. Lo que sí sabemos es que hay una relación entre esos elementos. Y es que yo ya conozco un elemento neutro, por así decirlo, del producto de matrices. ¿Y cuál es mi candidato? Tú no tienes que ponerte a buscar el candidato. Si tú ya tienes un posible candidato, simplemente debo comprobar si de verdad lo es o no. Ahora, para el elemento neutro,
tenemos la matriz identidad. Lo único que debo comprobar es que esta matriz identidad efectivamente pertenezca a mi conjunto H. Es que la matriz identidad es la matriz 1, 0, 0, 1. Entonces, yo sé, por definición de matriz identidad, que A por I es igual que la matriz identidad por A y que eso es igual a A. Realmente no solo para cualquier matriz A que yo coja de H, es que para cualquier matriz A que yo coja de todo el conjunto de matrices 2×2 con coeficientes en R, en particular también para cualquier matriz A de H. O sea que esta parte funciona bien el que sea elemento neutro, pero de verdad tiene que ser un elemento neutro que pertenezca a H. Vamos a ver si pertenece a H. Es que obviamente todos los elementos, el 1, el 0 y el 1, que son el A, B, C, D, pertenecen a Z porque son números enteros. Y además el determinante de la matriz identidad vale 1, que es distinto de 0. ¿Eso qué significa? Que entonces mi elemento identidad efectivamente pertenece a H. Luego, si tengo un elemento de H que cumple que A por ese elemento es lo mismo que ese elemento por el A y me devuelve la propia matriz A, para todo elemento del conjunto H es que este elemento I es el elemento neutro con respecto al producto usual de matrices en este conjunto H. Lo último que me falta ahora sería estudiar qué ocurre con el elemento simétrico. Y aquí es donde a lo mejor vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque vamos a fijarnos en que para la existencia de elemento simétrico, dado o dada una matriz A perteneciente a H, queremos ver si existe otra matriz, vamos a llamarla A', con esa notación del elemento simétrico que era con una prima, pero que también tiene que estar en H, y esta es la parte importante, de modo que cuando multiplico la matriz A por ese candidato A', me dé lo mismo que la A' por la matriz A inicial, y me tiene que dar el elemento neutro, que en este caso es la matriz identidad. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, la matriz A como una matriz sencilla, que simplemente la 1, 0, 0, 2. Intuitivamente nosotros sabemos que la inversa de esta matriz sería la matriz 1, un medio, ¿verdad? Sin embargo, un medio no es un número natural. Bueno, vamos a ver si es que a lo mejor en este caso no es esa la inversa, sino que debería ser otra matriz distinta. Es decir, la pregunta es, ¿cuál jugaría o quién jugaría el papel de elemento simétrico de esta matriz A? Entonces, buscamos nosotros un A' que sea de la forma A, B, C, D, de modo que cuando multiplique A por A' me dé lo mismo que A' por A y me dé la matriz identidad. Bueno, vamos a ver cuánto sale, por ejemplo, A por A'. Pues sería, multiplico la 1, 0, 0, 2 por la AB, CD. Entonces eso me queda fila por columna A, fila por columna B, fila por columna 2C, fila por columna 2C. Y eso tiene que ser la matriz identidad, que es la 1, 0, 0, 1. ¿Qué significa eso? Eso ocurre si y solo si dos matrices son iguales si componente a componente coinciden. Es decir, primera componente A con primera componente 1, segunda componente la B con la siguiente que es 0,
luego el 2C debe valer 0 y luego el 2D tiene que valer 1. Claro, es verdad que de aquí saco que como C es un número entero, ¿cuánto tiene que valer C para que 2 por C valga 0? Pues la C tiene que valer 0. Fíjate que de momento A es igual a 1, que 1 es un número entero. Muy bien. B es igual a 0, que 0 también es un número entero. Vamos bien. La C es igual a 0, pero que 0 también es un número entero. Y sin embargo, aquí ¿hay alguna solución entera de la ecuación 2 por D igual a 1? La única solución sería sacar que la D valga ¿cuánto? Que la D valiese un medio. Es la única solución que hay. Pero un medio no pertenece a Z. ¿Eso qué significa? Que para esta matriz A no puedo encontrar ninguna matriz DH, que es lo importante, de modo que se verifique esta condición. Entonces, como para esta matriz A no hay elemento simétrico, con que falle una vez es suficiente para decir H no puede ser un grupo con el producto usual de matrices. Porque necesito que todo elemento tenga elemento simétrico. Entonces, de aquí diríamos, pues como la matriz A igual al 1, 0, 0, 2 no tiene elemento simétrico. En H tenemos que el par formado por H y el producto habitual de matrices no es un grupo. Porque está fallando en esa parte. ¿De acuerdo? Ahí dice, bueno, vamos a volver a nuestro ejercicio inicial que tenía dos apartados. Uno era para el grupo H y luego venía un grupo, otro conjunto F en el que cambiaba y ahora tomaba los elementos de R y con determinante igual a 1. A ver si ahora este nuevo conjunto sí que es un grupo. A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa ahora con el segundo conjunto, con el F. Tienen que verificarse las mismas condiciones, es decir, tiene que ser la propiedad la operación interna, propiedad asociativa, elemento neutro y elemento inverso. Claro, precisamente ahora ¿qué ocurre? Como trabajamos con todos estos elementos, igual que antes, tanto en el B, tanto el producto es operación interna en F, como asociativa, por serlo en el conjunto de matrices grande, es decir, en el conjunto de matrices 2×2 con coeficientes en R, y además lo único que podría fallar es que el determinante valiese 1. Seguro que es asociativa porque es asociativa en todo el conjunto de matrices de orden 2. ¿Qué es operación interna? Seguro que cuando multiplico números reales y sumo números reales, el resultado es un número real. Pero ¿qué pasa con el determinante? Podría fallar que el determinante no valiese 1, pero es que si cojo dos matrices B1 y B2 y las multiplico, yo sé por propiedad del determinante que el determinante de B1 por B2 es el determinante de B1 por el determinante de B2. Pero es que como B1 y B2 pertenecen a F, el determinante de B1 por estar en F vale 1. Y el determinante de B1, he puesto dos veces B1, aquí es un B2.
Y el determinante de B sub 2 por ser B sub 2 de F también vale 1. Y 1 por 1 nos sale 1. O sea que este producto B sub 1 por B sub 2 también está en F. O sea que la parte de operación interna y asociativa la tengo lista. Además, lo mismo ocurre con el elemento neutro. Es decir, el elemento neutro es también la matriz identidad 2×2, la 1, 0, 0, 1, que obviamente pertenece a F. ¿Por qué? Porque tanto 1, 0, 0, 1 son números reales y el determinante de la matriz de identidad vale 1, que efectivamente coincide con 1. El problema es, ¿qué pasa con la existencia de elementos simétricos? Es decir, ahora, para el elemento simétrico, nosotros sabemos cuál es el elemento simétrico. Es el concepto de matriz inversa de esa matriz correspondiente. Es decir, si A fuese la matriz A, B, C, D perteneciente a F, entonces el candidato natural a elemento simétrico es la matriz A', que no es otra cosa que coger la inversa de la matriz A. Y sabemos que la inversa tiene una fórmula que es 1 entre el determinante. Y luego calculamos la matriz adjunta traspuesta, ¿verdad? Significa, cojo el adjunto del elemento A, que es el D. Cojo el adjunto del elemento B, que es el C, pero le cambio de signo. Y como traspuesta lo coloco aquí en menos C. El adjunto del C, que es el B, lo cambio de signo, menos B, y le cambio el sitio porque lo estoy transponiendo, lo pongo aquí. Y por último, el adjunto del D sería el A. Es decir, en matrices cuadradas por D es sencillo calcular la matriz adjunto traspuesta porque significa los elementos de la diagonal los intercambio y los de la otra diagonal los dejo igual pero cambiados de signo. Ahora bien, como la matriz A pertenece a F, su determinante ¿cuánto vale? El determinante de A vale 1. O sea que en realidad aquí me queda simplemente 1 entre 1, que es 1. O sea que esto sería la matriz D menos B menos C y A. La pregunta es, seguro que tengo la parte de que los elementos estén en R, porque D pertenece a R, menos B pertenece a R, menos C pertenece a R y A pertenece a R. Es decir, todos estos elementos son números reales. Pero ¿cuánto vale su determinante? Tengo dos opciones, que es o hacerlo a pelo, es decir, oye, es que el determinante de la A', ¿cuánto vale? Multiplico ya la A', si el determinante sería D por A menos C por menos B, me quedaría B por C. Pero esto es lo mismo que simplemente, en vez de poner D por A, pongo A por D menos B por C. ¿Y cuánto vale A por D menos B por C? Vale precisamente 1, porque esto no es otra cosa que el determinante de la matriz A. Lo cual significa que entonces la matriz A' tiene matriz cuadrada, 4 elementos que están en R y su determinante vale 1. Por lo tanto, esta matriz A' pertenece efectivamente a F. Pero esto lo he hecho independiente de la matriz A que yo haya elegido. Si lo he hecho independientemente de la matriz A, es que efectivamente se trata de un grupo. Es decir, luego F con el producto de matrices, en este caso, sí es un grupo. ¿De acuerdo?